Bien, mis amados, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a prepararnos para el estudio de esta mañana, que seguramente será un estudio que nos ayudará también a seguir creciendo como hasta hoy ha sucedido en nuestras vidas. Estamos hablando sobre el tema del arrepentimiento, para entrar en contexto, si de repente hay alguien que no haya estado con nosotros durante estos días. Estamos hablando de volver a comenzar nuestra vida espiritual. Hemos entendido que hay muchos escombros en nuestra vida espiritual que nos limitan para verdaderamente tener una conexión correcta con Dios y estar fluyendo en la parte espiritual de una manera como debiéramos hacerlo. Y entendimos que nosotros no podemos seguir edificando sobre cimientos que no son muy estables, sobre tal vez conceptos que no son muy claros y que nos han confundido y que nos han hecho creer que estamos bien cuando en realidad estamos mal. Entonces, por eso comenzamos, y el primer tema que estamos tratando en esta semana tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cómo debemos arrepentirnos? Terminamos el día de ayer y vamos a hablar de un tema que he titulado ¿cuál es esa tristeza que es según Dios? Porque en la Biblia encontramos diferentes tipos de tristeza y seguramente tú has experimentado diferentes tipos de tristeza. Pero lo que más nos interesa a nosotros es saber qué dice Dios referente a este tema. Aprender a tener el sentido correcto de lo que es la tristeza, pero según la palabra de Dios. La Biblia nos ha mostrado en estos días la importancia que tiene para nosotros el arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento conlleva ese arrepentimiento a ir de la mano con una tristeza. Y ese arrepentimiento, escúchame bien esto, por favor, este arrepentimiento tiene que ser de corazón. Y este arrepentimiento nos tiene que llevar al cambio, mis amados. Si nosotros no tenemos cambios, entonces no se cumple el propósito por el cual madrugamos, el propósito por el cual estamos en esta sala. Una de las cosas que tenemos que rescatar después de todo esto que pase, y lo tenemos que ir viendo ya desde ahora, no podemos esperemos hasta agosto, esperemos hasta diciembre, no, es ahora que nosotros tenemos que comenzar a mostrar esos cambios. Decíamos ayer que el propósito es que cuando ya tengamos la posibilidad de volver a salir a la sociedad, digamos, la gente nos vea diferente, y digo, wow, ustedes cambiaron de una forma impresionante, su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de hablar, ustedes realmente son diferentes. ¿Por qué? Porque Dios aquí en su hangar nos está preparando, nos está formando. Y esto es lo que vamos a estar mirando hoy también. Cada día vamos a colocarle como digamos un ingrediente a esto lindo que Dios está haciendo con nosotros. La mayoría de nosotros cuando hablamos sobre lo que tiene que ver con tristeza, entonces lo asimilamos como cuando vamos por la calle y nos tropezamos con alguien, uy, qué pena, lo siento, discúlpeme, qué pena. Y hay realmente sale de corazón ese discúlpeme, de verdad que no quise tropezar, me estaba distraído y discúlpeme, por favor. Es una tristeza que muchas veces como cuando fallece un ser querido, un familiar de alguien, entonces nosotros nos acercamos y con un corazón sincero decimos, de verdad lo siento, me uno a esa tristeza. Y de cierta manera sí puede salir del corazón. Sí, es una tristeza, digamos, genuina, una tristeza sincera, una tristeza real, porque no lo estamos haciendo de una forma, digamos, hipócrita, es una tristeza. Pero vamos a mirar si ese tipo de tristeza es la misma que nosotros necesitamos en lo que tiene que ver con el tema del arrepentimiento. Para esto, por favor, quiero que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 15, a la altura del verso 13, y vamos a ver cómo Salomón lo expresa en este pasaje de Proverbios, capítulo 15, verso 13. Dice la Biblia en esta versión, el corazón alegre hermosea el rostro. Noten, el corazón alegre hermosea el rostro. Y esa es una de las características, mis amados, que nosotros tenemos que tener ya como hijos de Dios. Recuerda siempre, nosotros somos diferentes a los demás. No es que nos creamos más que los demás, estoy hablando de ser diferentes a los demás. Porque en medio de la crisis, en medio de las dificultades, entonces la gente nos ve a nosotros que estamos felices. El corazón alegre hermosea el rostro y eso se refleja en nuestra cara, eso se refleja en nuestro rostro. Ya tenemos que quitar todo el rostro de amargura, esas caras de limón que a veces ponemos nosotros porque estamos amargados. ¿Por qué? Porque no hemos podido perdonar, porque hay un cargo de conciencia en nuestra vida, porque sabemos que estamos mal con Dios. Y claro, todo eso se va reflejando en el rostro, según lo que dice la palabra de Dios. Pero caso contrario, cuando nosotros estamos en paz con los demás, estamos en paz con Dios, estamos en paz con nosotros mismos, porque hemos logrado nosotros sortear esa situación, hemos logrado pedir perdón, hemos logrado pedirle perdón al Señor. Entonces, eso nos trae a nosotros paz, y noten que esa paz se refleja en el rostro, de lo que dice la Escritura. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate.
En caso contrario, también noten que cuando nosotros no tenemos un genuino arrepentimiento, cuando nosotros delante de los demás aparentamos estar bien, pero dentro de nuestro corazón sabe que estamos mal con Dios, que estamos practicando un pecado, que tenemos cosas ocultas, que hay cosas en nuestra vida que no son correctas ante los ojos de Dios, sí o no, que eso realmente como que lo tenemos ahí, nos podemos reír, tener una fachada, pero por dentro sabemos que estamos mal. Por dentro sabemos cuando nosotros tenemos un corazón rencoroso, un corazón rencilloso, un corazón orgulloso, un corazón altivo. Eso se nota. Pero cuando nosotros estamos completamente sueltos en las manos de Dios, que hemos entregado todas nuestras cargas delante de Él, pues eso se va a notar en una parte externa. Entonces esa es una reacción que se comienza a evidenciar en la parte física. Y por eso, mis amados, una de las características, por eso la Biblia dice que estemos gozosos todo el tiempo. Pero el diablo, el enemigo ha querido colocar, o nosotros mismos nos hemos querido imponer unas cargas, porque pudiendo haber sido libre ya de muchas cosas, queremos seguir cargando, perdóname la palabra, con ese bulto. Queremos seguir cargando con ese costal de preocupaciones, de angustias. Nosotros no tenemos que estar afanados, mis amados, absolutamente de nada. Estamos en el Señor. Y la Biblia dice que por nada estéis, ¿qué? Afanosos, sino que sean conocidas nuestras necesidades y nuestras peticiones delante de Él. Pues nosotros cada día venimos a la presencia de Dios, descargamos todo y estamos en paz. ¿De qué nos tenemos que preocupar del mañana? Ay, que qué va a pasar, que al fin qué va a suceder. Tranquilos, que todo está en las manos de Dios. Y cuando un hijo de Dios aprende a descansar, entonces se refleja en su tranquilidad. Los demás van a decir, usted está viendo como loco, ¿usted qué le está pasando? ¿No ve la situación del mundo? ¿No ve lo que está pasando? Sí, lo que pasa es que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros no nos regimos por lo que el mundo hace. Nosotros confiamos en un Dios y nosotros abrimos la Escritura, abrimos la palabra de Dios para escuchar el consejo de Él diariamente. Y eso se comienza a reflejar. El corazón del ser humano, entonces, describe lo que es la mente. Noten que es importante eso. La mente, digamos, se va, ya tocamos el tema y por eso vamos avanzando un poquito. La mente es el campo de batalla. Y nosotros decidimos si en esa batalla le hacemos lugar al diablo, es decir, creemos todo lo que estamos viendo, todo lo que nos están diciendo, o le creemos a Dios. Si nos llenamos de toda la contaminación del mundo y seguimos llenando nuestro cerebro de cosas del mundo, o nos llenamos de la palabra de Dios. Dice, el corazón del ser humano, entonces se describe en la mente. Y eso es lo que está en tu mente, es lo que tú estás hablando, tus pensamientos. Y recuerde que ya lo tocamos también, que dijimos que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. Entonces, ¿qué quiere decir cuando el proverbista dice que más el dolor del corazón se abate? En otra versión dice el espíritu contrito y humillado, dijo el salmista en el Salmo 34, verso 18. Vamos a mirar entonces qué es eso del espíritu abatido. El Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová el Eterno a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ahora recuerde, y lo vamos a tocar ahorita, que el que escribe este salmo es David. Y recordemos que David es conocido, Dios le dio un calificativo, que es un calificativo hermoso, un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. De David vamos a tener que aprender muchas cosas y sobre todo lo que más tenemos que aprender es el tipo de corazón que reconoce, decíamos ayer, que reconoce su pecado, que reconoce su culpa, que no se justifica con nadie, sino que él, en el momento que es confrontado, él reconoce eso. Pero ¿qué es la palabra contrito? Que digamos que es la parte clave aquí en este versículo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? Esta palabra contrito, el original en el hebreo, es la palabra colapsar. Colapsar. Entonces, cuando el corazón colapsa, y ese término creo que lo podemos entender mucho más, Dios está cerca de aquellos que tienen su corazón colapsado delante de Él. No aquellos que tienen una mente egoísta, no de aquellos que tienen una mente orgullosa, no, aquellos que están quebrantados y dicen, Señor, yo sinceramente estoy mal delante de Dios, no puedo seguir así. Señor, si tú no me salvas, yo me muero, Dios. No puedo seguir más con esta carga. No puedo seguir más con este sufrimiento. No puedo seguir más con esta angustia. No puedo seguir más con este dolor que está en mi corazón por el daño que me causaron. Y llega el momento en que nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios porque hemos querido albergar en nuestro corazón cosas que ya Dios dijo, suelta eso. Pero queremos estar ahí. Y David, considerado, repito, como un hombre conforme al corazón de Dios, dice en el Salmo 51, versículo 17,
Y este es un episodio de David que ya lo hemos tocado en estos temas, un episodio de David cuando es confrontado por el pecado que cometió con esta mujer Betsabé. Ustedes recordarán, y el profeta Natán entonces lo confronta y de ahí sale inspiración del Salmo 51 y otros salmos que están en la escritura. Dice el Salmo 51 a la altura del verso 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No despreciarás. En las traducciones hebreas de este pasaje, en el original, dice que el sacrificio agradable a Dios es un espíritu de quebrantamiento, un corazón roto y contrito. Ya vimos el contrito, que es colapsado. Dice que a ese tipo de corazón Dios no lo desprecia. Entonces estamos notando que dentro de la palabra de Dios, lo que nos está mostrando el Señor es mucho más que decir: ay Dios, lo siento porque dije esta mentira, ay Dios, lo siento porque vi esto, ay Dios, lo siento. No, eso tiene que ir mucho más interno, más en el corazón. Entonces habla de un corazón contrito y humillado, y me llama mucho la atención porque aquí dice un corazón roto. Ahora la pregunta es: ¿qué tiene que ver un corazón roto con el arrepentimiento? Según el Salmo 51, que nos menciona estas palabras que hemos citado, aunque no habla de arrepentimiento, aunque no habla de arrepentido, vemos en la actitud de David un corazón completamente humillado delante de Dios. Recuerde que David, mientras estuvo callado con el pecado, mientras no fue confrontado por el profeta Natán, dice la escritura que él comenzó a envejecerse. Sus huesos comenzaron como a debilitarse. Él perdió como fuerza. Él perdió como el ímpetu, él perdió como las ganas. Y eso es lo que sucede con una persona cuando no se ha arrepentido de corazón. Se nota cabizbajo, se nota como una persona fracasada, derrotada, sin ánimos, sin un espíritu de querer salir adelante, como que se achicopaló, decimos por acá, como que ya no tiene deseos, como que ya vive por vivir, se levanta un día más y hay como por pasar la vida, pero realmente no tiene un sueño, no tiene una visión. ¿Por qué? Porque está mal delante de Dios. Y así estuvo David en un episodio de su vida. En el Salmo 51, en los primeros versículos, David deja reflejar algo de lo que él en ese momento estaba sintiendo en su vida. Y tiene que llegar a los pies del Señor con un corazón roto, un corazón quebrantado, como ese el punto donde Dios nos quiere llevar. A algunos de pronto les cuesta o nos cuesta tomar decisiones en lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Algunos no han tomado la decisión seria con Dios y pueden estar aquí en la sala y dicen: sí, esto me gusta, pero es que yo también. Tienen un pie aquí en la sala, pero otro pie lo tienen en el mundo, mis amados. Un pie con Dios, un pie con las cosas de Dios y otro pie pensando en las cosas del mundo. Y mientras, como dijo alguien por ahí, mientras no nos soltemos del mundo, no vamos a poder avanzar en la vida espiritual. Y cuando nosotros logremos entender eso, entonces ya nuestra vida comenzará a tener otra visión, otro norte. Ya lo tocamos también en los temas, que nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba, que nosotros tenemos que mirar mucho más allá, no centrarnos en el acá, no centrarnos en el problema, en la dificultad que estamos viviendo, en las circunstancias que estamos viviendo. Esto va a pasar, esto es temporal, mis amados. Tarde que temprano esto va a pasar, pero lo que tenemos que hacer es estar fuertes en este momento. Dice David en el versículo 1 al 4, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero mire lo que dice en esta parte que me llama mucho la atención: porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en el juicio. Motivado al arrepentimiento, entonces David reconoce, pero no solamente que reconoce, sino que le confiesa a Dios. Y no solamente que le confiesa a Dios, sino que él admite su pecado. Son pasos que nos va mostrando la Biblia de lo que tenemos que hacer para tener un genuino arrepentimiento. Y entonces David escribe en el Salmo 32, que es un salmo que sigue por numeración oridiana. Primero es el 32 y luego el 51, pero por episodio de la vida parece que este es el salmo que sigue. Recuerda que ese orden de los capítulos, eso fue colocado más por los hombres, eso original no está así. Ningún escrito de la Biblia es un rollo, es un papiro y no hay título ni nada de eso.
En otro salmo entonces escribe el Salmo 32, verso 5, dice, mi pecado te declaré. Noten que podemos darnos cuenta que es un salmo que subsigue al anterior. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí en este salmo ya David tiene un corazón restaurado. Cuando él está en el Salmo 51 tiene un corazón roto, un corazón contrito y humillado delante de Dios. Que no nos duela, que no nos cueste reconocer nuestro pecado delante de Dios. Que nosotros, ayer dijimos algo que es muy importante, tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese sentir. Y Dios da el querer como el hacer. Señor, yo quiero verdaderamente tener un genuino nacimiento. Yo quiero tener un genuino arrepentimiento. Coloca en mi corazón eso, no impulsado por una persona, sino impulsado por Dios, y que tú digas, mis amados, escúchame por favor, que tú digas, ya no puedo seguir con esta mediocridad espiritual. Yo verdaderamente me tengo que volver a Dios. Yo verdaderamente tengo que ser un hijo de Dios. Yo verdaderamente tengo que tener confirmado mi salvación, y la única manera para confirmar la salvación es con un genuino arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Entonces lo que estamos mirando aquí es que eso tiene que, repito, nacer en la raíz de tu corazón, en lo más íntimo. Pero ¿cuáles son esas características? Vamos a ver enseguida cuáles son esas características de la tristeza que dice la Biblia según Dios. O sea, ¿cuál es el requisito, perdón, la característica, lo dice bien su palabra, de lo que debemos tener nosotros para que sea una tristeza según Dios? El apóstol Pablo habla sobre este tema porque él, en un momento determinado, cuando vio la iglesia de Corinto, él se sintió aliviado en ver cómo esas personas habían recibido el mensaje, lo habían tomado para ellos y estaban habiendo cambios en la vida. Y a los oídos de él llega eso, llegan comentarios, llegan reportes diciendo, óigame, Pablo, imagina que esa iglesia en Corinto están cambiando, esa gente está siendo diferente. Realmente la palabra ha hecho sentido en sus vidas y ahora estamos viendo cambios en ellos. Imagínense que fulano de tal que era un borracho dejó de ser borracho. Imagínense que fulano de tal que era un mentiroso dejó de mentir. Imagínense que aquel que era un adúltero, usted recuerda de fulano de tal que era un adúltero, dejó a su amante y está dedicado a su hogar, a su familia, a su esposa. Y fíjese que aquel que era un tramposo en los negocios, recuerda de fulano de tal que era un tramposo en los negocios y que miraba la manera de cómo evadía impuestos y cómo hacía una cantidad de artimañas para supuestamente salir adelante. Aquel que decía que si no se tranza no se avanza, imagínense que ese hombre cambió. Entonces el apóstol Pablo recibe ese reporte y él se alegra de ver cómo la iglesia en Corinto había recibido la palabra y estaban teniendo cambios, y unos cambios profundos, un deseo, escúcheme esto, un deseo profundo de las personas de cambiar, un compromiso de cada uno diciendo, oiga, de verdad, yo no puedo seguir siendo un hipócrita en esto, yo tengo un compromiso de cambiar, y la gente estaba cambiando. En el segundo libro de Corintios, capítulo 7, verso 8 en adelante, escribe esta carta que le envía a ellos. Estas son de las cartas carcelarias. Él estaba en la cárcel y llegaban los reportes y él entonces, como no podía estar con ellos, como no tenía una facilidad como la tenemos hoy en día de poderse comunicar desde la cárcel con Zoom a todas las iglesias, entonces él mandaba cartas, eran los escritos, era la forma de comunicación de ese día. Dice la Biblia, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, noten que hay una tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que hay que arrepentirse, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, solicitó, produjo algo en vosotros. Dice que una defensa, indignación, de temor ardiente, de un afecto, de celo y de vindicación en todos los que se habéis mostrado limpios en este asunto. Aquí en esta descripción del apóstol Pablo, en esta carta, habla claramente de las características que es la tristeza según Dios, que es la que a nosotros, al apóstol, nos interesa.
No es esa tristeza del dolor ay, sí, fallé y ya. No, va mucho más allá. Y entonces dice que esa tristeza lo llevó de un corazón afligido a arrepentirse. Recuerde que fue lo mismo que tocamos ayer en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pedro les predica ya. Y entonces dice, sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Arrepentidos y convertidos de tu mal camino. Entonces miremos estas palabras, saqué aquí una pequeña lista para que tú la tengas. ¿Cuál es la tristeza según Dios? Y hay unas características, de acuerdo a esta versión, dice que hay solicitud. Solicitud, es decir, que ellos están solícitos a eso, prestos a eso, ávidos de eso, diciendo, listo, ¿qué hay que hacer? Bueno, quiero comenzar una nueva vida, decían seguramente ellos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, estoy dispuesto a dejar todo lo que no sea de Dios. Estoy dispuesto a cambiar lo que tenga que cambiar, a cambiar hábitos, a ser confrontado por la palabra de Dios, y si hay cosas que tengo que desechar de mi vida, lo voy a hacer. Recuerde que estamos tomando esto como si fuéramos a hacer una nueva construcción, y entonces en la construcción vamos a mirar en dónde vamos a construir, y está el lote, pero está lleno de maleza y una cantidad de cosas. Entonces, bueno, hay que sacar eso. Bueno, ¿qué es lo que hay que sacar? Entonces hay que sacar esta cantidad de escombros, hay que sacar toda esta hierba que se levantó aquí, que es una maleza, todas estas raíces que están aquí, que si no quitamos esas raíces, entonces van a dañar más adelante y comienzan a generar fisuras en la pared. Entonces esas raíces hay que sacarlas. Es lo mismo que nosotros tenemos que sacar. ¿Qué raíces están desde hace muchos años en nuestra vida, en nuestro corazón, que no le agradan a Dios? Pero hay que tener una solicitud. Pero también toca una palabra interesante, que es la palabra defensa. Es decir, ellos están dispuestos a decir, vamos a defender el nombre del Señor. Vamos, y esa es una buena propuesta para nosotros. Vamos a defender el nombre del cristianismo. Vamos a levantar un grupo, nos estamos levantando un grupo que marcamos diferencia para levantar el nombre, para defender el nombre de Cristo, aunque no se necesita que nosotros lo defendamos, Él se puede defender solo, pero necesitamos nosotros mostrar en una sociedad, en un mundo que está completamente desbaratado, mostrar nosotros que verdaderamente servir a Dios vale la pena, que buscar a Dios vale la pena y que está ocasionando cambios. Entonces, esa mala imagen que por alguna razón algunos ministros, algunos cristianos han dañado, nosotros vamos a comenzar a levantar eso, a defender eso, para que la gente cuando nos vea, la gente cuando se dirija a este grupo, así como Pablo se dirigió a ese grupo, también la gente cuando se dirija a nosotros como grupo diga, algo está pasando y esas personas están mucho mejor. Es defender el nombre del cristianismo. Pero también hablaba de una indignación. Y esta palabra indignación me llamó mucho la atención porque es como perdónenme la palabra, como un enojo que tenían de ellos mismos hacia ellos. En otras palabras, ya no puedo seguir igual, o sea, no puedo ser un hipócrita, yo no puedo seguir con esta fachada, no puedo seguir igual. Y se sentían ellos mal, no más, yo de verdad con este mal genio, yo con esta amargura en mi corazón, no más. Y entonces sintieron indignación, decía, ya cuántos años en la vida cristiana, cuántas veces el apóstol Pablo ha venido a hablarnos a nosotros y nosotros seguimos igual, yo sigo igual. Entonces dentro de ellos hubo como un celo, un enojo, una rabia de pensar que podían estar mucho mejor espiritualmente, pero por causa de estar enquirosados con esas cosas, con esos hábitos, con ese pecado, no han avanzado. Entonces decidieron quitarse las cadenas de amargura, quitarse las esposas que los tenían ahí amarrados, que nos dejaba avanzar. Dicen, no más, o sea, qué cuento de seguir nosotros con enojo y nada de perdonar. No, soltamos eso y comenzaron a soltar eso, sintieron indignación. Pero también toca la palabra temor, y esta palabra temor tiene que ver con el respeto a Dios. Entonces lograron entender ellos lo siguiente: por respeto a Dios, y si yo digo que soy cristiano, si yo digo que estoy siguiendo a Dios, si Dios me dice algo, lo voy a hacer. Entonces por respeto a Dios, decían, Señor, a partir de ahora yo voy a tener una vida diferente, una vida cambiada. Pero también menciona una palabra interesante, que es un ardiente afecto. Es decir, ellos comenzaron a encender un fuego hermoso, un tizón en sus vidas, y comenzó alguien a juntarse con el otro que tenía un tizón, y el otro un tizón, y cuando se dieron cuenta, esa iglesia comenzó a tener lo que hoy en día se llama un avivamiento, que es mucho más que gritos y una cantidad de cosas. El avivamiento nace en el corazón de cada uno de nosotros. Es lo que yo considero que Dios está despertando en el corazón de nosotros aquí en la sala. Es ese deseo, ese fuego, esas ganas, ese gusto en la vida cristiana. Es eso que Dios está haciendo. Es un ardiente afecto. Pero también dice que un celo, dice, no más, no vamos a permitir más cosas
incorrectas en nuestra vida y voy a comenzar a manejar eso. Y si hay alguien que esté haciendo las cosas incorrectas, los vamos a amonestar con amor y vamos a tratar de tener una iglesia sana, una iglesia hermosa, una iglesia que valga la pena, que la gente diga, oiga, qué bonito, es una iglesia completamente diferente. Ahora, no, la diferencia no lo hace porque se tengan sillas lujosas, porque se tengan escenarios hermosos, lindos auditorios, no, eso no es lo que hace hermosa una iglesia. Lo que hace hermosa la iglesia son las personas que están dentro de la congregación, de un templo, que son personas hermosas, porque recuerde que la iglesia somos cada uno de nosotros. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Entonces comenzó un celo, decir, oiga muchachos, vamos a comenzar a vivir esa vida cristiana. Y si alguno estaba mal, alguno estaba caído, decía, ven, yo te ayudo, yo te levanto, pero no te quedes en eso. Vamos a orar, ¿qué necesitas? Y se ayudaba. Entonces hubo un celo. Y habla también de una vindicación. Entonces todo esto, mis amados, nos lleva a nosotros a poder entender un poco más esto. Entonces cuando él dijo, todos os habéis mostrado limpios en el asunto, esto no es una tristeza temporal por la condición en que ellos se encontraban. No, era un verdadero arrepentimiento que los llevaba al cambio, que es al punto donde nosotros tenemos que llegar. Un verdadero arrepentimiento que nos lleve al cambio. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que mientras nosotros estemos lamentándonos de, ay, pero ¿por qué no avanzo? Ay, pero ¿por qué será que no crezco? Ay, pero ¿cuántos años y mira dónde estoy? Eso no se trata de eso. Esa no es la tristeza, yo debería estar no sé qué. Ay, no. Es una tristeza de un arrepentimiento, de decir, yo verdaderamente necesito tener un cambio en mi forma de pensar, un cambio en mis acciones, un cambio en mi vida. Y eso hace que tengamos una actitud correcta, que es lo que dice aquí el apóstol Pablo, limpios en el asunto, una actitud correcta, que nosotros podamos decir, Señor, aquí estoy y quiero comenzar una nueva vida. La tristeza, según el mundo, produce un castigo por las consecuencias. Entonces, ¿cómo se sabe que es una tristeza según el mundo? Porque la persona siente tristeza, ¿saben por qué? Porque fue descubierto. Y esta persona tiene tristeza, pero no con Dios, no. Tristeza es lo que viene de aquí en adelante, de las consecuencias de lo que hizo. Entonces eso lo pone triste, eso lo pone abatido, perdónenme la palabra, eso los achanta. No, y ahora las consecuencias porque mi esposa me descubrió, no, y ahora ¿qué va a hacer? Ahora se me va a ir todo el mundo encima, ahora vienen los comentarios, y eso les da una tristeza, pero no es la tristeza según Dios, porque ellos están más preocupados según el mundo. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir las personas de la iglesia? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir mis hijos? Y eso es lo que los tiene preocupados, pero realmente no es una tristeza que venga del corazón. Un comentarista referente a este pasaje, 2 Corintios 7:9, dice que no fue una pena por haber sido descubiertos y entonces reprendidos de una forma solemne. Fue una pena porque habían pecado contra Dios. Y entonces ellos consideraron afligirse más que por el temor al castigo. Es decir, ellos no estaban tan preocupados por el castigo que iba a venir como consecuencia de su pecado, sino que ellos estaban en un corazón de que falla con Dios. Yo cometí un error delante de Dios. Es como si por ejemplo, para citar un ejemplo y cerrar este punto, si un niño está haciendo algo malo, si nosotros vemos que nuestro niño está haciendo algo malo, entonces el papá lo corrige, el papá le llama la atención. Entonces el papá le dice, Dieguito, ¿por qué hizo eso? Y entonces el niño se pone a lamentarse y se pone triste porque mi papá me regañó, porque se pone triste porque le apagaron el televisor y no pudo seguir viendo televisión. Y eso le causó tristeza al niño, porque no le dejaron seguir haciendo lo que quería hacer. Eso es una tristeza, pero ¿será la tristeza correcta? ¿Será la tristeza que Dios está hablando en este tema, en lo que tiene que ver con el arrepentimiento? Porque de cierta manera es una tristeza y el niño está triste porque le apagaron el televisor, porque el papá lo regañó, pero nos damos cuenta que hay algo que tiene que ir mucho más profundo. El tipo de tristeza, escúcheme, correcta, va a llevar a la persona a tener un corazón, digamos, abatido y un corazón que cambie. Un corazón donde el niño dice, papi, sí, discúlpame, de verdad, yo debería estar estudiando y no estar viendo televisión. Discúlpame, papá, sí, tienes toda la razón. Yo acepto ese cambio, ese regaño, porque realmente tú tienes la razón. Sí, papá, sí, perdóname, estoy perdiendo el tiempo, tengo que estar estudiando. Es diferente, ¿notan? Porque en el otro caso también se puso triste, pero se puso triste porque no le dejaron hacer lo que tenía que hacer. Se puso triste porque lo descubrieron. Se puso triste porque le apagaron el televisor. Pero esa es una tristeza de que reconoce que efectivamente él falló, él se equivocó y delante del papá, para este ejemplo, delante del papá pues cometió un error.
Entonces Dios puede a esa persona que le dice, al hijo que le dice a uno, miremos a ver si nosotros no hacemos lo mismo. Si el hijo dice, sí papi, discúlpame, de verdad tienes toda la razón por ese regaño, o yo acepto el regaño, sí papá, me merezco que me apague el televisor porque sí, me está dejando desviar por ese lado. Sí o no, que nosotros como papá, ¿qué hacemos? Sí, hijo, listo. Entonces termina tus tareas y después de que termines tus tareas vas a poder ver televisión. Pero si el hijo se pone bravo, no, pero papá, déjeme ver televisión, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo me lo va a quitar? Es mi vida, ¿cómo me va a quitar el televisor? ¿Qué hace el papá? Dice, ¿sabes qué? Te voy a castigar y a partir de hoy no hay más televisión y quito el televisor del cuarto. ¿Es así o no? Pero fíjense que hay una diferencia en esto. Entonces, ¿cuál es la tristeza que produce el mundo que a la postre va a traer muerte? Cada una de las personas que han pecado y están sufriendo por las consecuencias de sus decisiones pueden sentir una tristeza natural, que es según el mundo. Por ejemplo, si una persona está embriagada, si una persona se tomó unos tragos y sabe que no puede conducir, y como se cree que es mucho, entonces él toma su carro y se va por la autopista a alta velocidad. Y de pronto un policía de tránsito le hace el paro y dice, señor, permítame sus documentos, y señor, usted tiene un olor muy fuerte a trago, y le hace la prueba de alcoholemia y efectivamente esa persona estaba embriagada. Lo llevan a la cárcel y lo guardan esa noche. Esta persona al otro día se levanta angustiado. ¿Dónde estoy yo? ¿Por qué estoy acá? Entonces el policía le dice, no, señor, lo que pasa es que usted fue sorprendido embriagado. Y dice, no, me siento mal, tengo un guayabo terrible, por favor, ¿me puede traer algo de agua? Y él se siente mal, y no, que vaya, señor, mire, en el estado de licoramiento que usted iba, podría haber ocasionado un accidente, podría haber matado personas, señor, usted es que no se da cuenta de eso, su licencia va a quedar sancionada. Usted no va a poder seguir conduciendo, señor, usted tiene que medir las consecuencias. Entonces lo tienen ahí un día en la cárcel y dice, no, sí, que falla, no, sí. Y se siente mal físicamente porque le duele la cabeza y está mal. Se siente mal porque el policía le llamó la atención y porque lo amenazó de quitarle su licencia. Y le da la salida, bueno, señor, entonces, por favor, tenga cuidado con eso. Sí, discúlpeme, qué pena con usted, le hicieron su comparendo y lo demás. Pero la semana siguiente, el siguiente fin de semana, se encuentra otra vez con sus amigotes y vuelve a tomar. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Será que eso fue un arrepentimiento de este hombre cuando estuvo ahí, cuando fue sorprendido? Él se sintió mal porque fue sorprendido. Téngalo por seguro que si no es sorprendido, si el policía de tránsito no le hace la parada, pues él va a seguir igual. Ahí se siente mal y no, discúlpeme, sí, qué pena, no lo vuelvo a hacer, no sé qué. Es un arrepentimiento, digamos, temporal, que no conlleva a un cambio en la forma de pensar ni en la forma de actuar. ¿Sí? Y eso es lo que muchos cristianos hoy en día, infortunadamente, tienen. Cambios temporales, porque fueron sorprendidos en algún pecado, porque ellos reconocieron que estaban mal delante de Dios, porque una canción les tocó el corazón, porque en una predicación entonces habló sobre el tema, no, yo estoy mal. Y entonces ellos en ese momento dijeron, sí, yo me arrepiento, pero ¿qué pasó? La semana siguiente siguieron igual. En un sentido espiritual, si una persona no se arrepiente de corazón de su pecado, entonces dice la Biblia que está viviendo el pecado y la paga del pecado es la muerte, según lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 6:23. Y el castigo por el pecado entonces es la muerte. Entonces esto conlleva a una tristeza temporal, pero no lo va a llevar a un arrepentimiento. ¿Cuál es la tristeza según Dios que lo guiará a un corazón nuevo? Que es donde tenemos que apuntar y con esto quiero terminar hoy. ¿Cuál es la tristeza según Dios que nos guiará a un corazón nuevo? Esto está escrito en el libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 18. Versos 30 y 31, Dios advirtió a Israel a través del profeta Ezequiel sobre este punto. Dice, por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el eterno Dios. Convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros, echad, decisiones nuestras, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Es decir, y termina con esa pregunta, o sea, ¿por qué son tan tercos? ¿Por qué son tan testarudos? ¿Por qué quieren seguir empecimados en ese pecado, en esa actitud, en esa forma de vivir? ¿No te das cuenta, iglesia del Señor, que si nosotros seguimos viviendo de una forma hipócrita, simulando que somos cristianos cuando no somos, queriendo mostrar una fachada cuando no somos, no nos damos cuenta que vamos a morir?
Nos damos cuenta que si nosotros podemos llevar muchísimos años, tú puedes decir, yo llevo 30 años en la vida cristiana, pero que si hay pecado en tu corazón, si hay pecado en tu vida, si no te has arrepentido de corazón, no te das cuenta que cuando tú salgas de esta tierra, cuando Dios te llama a su presencia, tú vas a morir eternamente porque vas a morir con el pecado. Ahora, escúcheme muy bien, la gente dice, no, pero es que Dios es tan bueno que Dios no manda a nadie al infierno. Ahora, es cierto, efectivamente, Dios es bueno y Dios no manda a nadie al infierno. ¿Sabe quién es el que manda al infierno? El pecado que la persona está cometiendo. Dios no manda a nadie al infierno, es el pecado. Si tú estás en pecado, ese pecado es el que te va a llevar al infierno, no es Dios el que te lleva al infierno. Por eso Dios nos da a escoger entre la vida y la muerte, que ya tocamos un tema de esos. Entonces, este es el tiempo, iglesia, para que nosotros digamos, bueno, yo no puedo seguir eso, seguir con esa vida que estoy llevando. Y dice la Biblia, echad vosotros todas vuestras transgresiones. Tú sabes lo que es pecado. Creo que a esta altura en la vida cristiana, tú sabes lo que es pecado. Y tú sabes si estás practicando un pecado. Tú sabes si tienes pecado en tu vida. Nosotros ya no somos niños espirituales. Es que cuando mi esposa trabaja con los niños, yo es que explicarles, aunque los niños saben también. Pero digamos que hay que ponerles como con plastilina, mira, es esto. Pero yo creo que nosotros a esta altura ya somos muy conscientes de lo que es pecado. Y Dios quiere un corazón nuevo para su pueblo. Aquí en este pasaje está hablando de su pueblo Israel, pero el Señor hoy nos está hablando de la iglesia. Dios quiere levantar una iglesia con un corazón nuevo. Quiere vernos cambiados, quiere vernos personas completamente diferentes, que tengamos una actitud diferente con nosotros mismos y con los demás, que tengamos una actitud diferente con la iglesia, que nosotros podamos estar ahí prestos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos seguir avanzando en esto que Dios está haciendo, un corazón diferente. Y sin embargo, la humanidad quiere seguir teniendo esa tristeza que no es según Dios. Una tristeza donde sí, pero... Y por eso el Señor Jesucristo, en la carta del apóstol San Marcos, capítulo 7, verso 20, nos muestra lo que el Señor Jesucristo habla al respecto. Dice, pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Noten que todo está dentro de la persona. Los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al otro. Y aquí en todo esto, ahí normalmente la gente se confunde, dice, ¿cómo fulano de tal, que era un cristiano, cómo fue que cayó en eso? ¿Cómo fulano de tal terminó un predicador y terminó siendo un borracho? Es que no era borracho, no, él siempre estuvo ahí. ¿Sabe qué sucede? Que hay personas que dicen, pastor, pero es que imagínese que mi esposo antes no era borracho y ahora que va a la iglesia, Dios lo ha bendecido y ahora se convirtió en un borracho. No, escúchame, eso estaba dentro del corazón de la persona. Lo que pasa es que él antes se quería emborrachar, pero no tenía ni un peso, entonces ¿cómo iba a emborracharse? Ahora que Dios le dio un trabajo, ahora que tiene dinero en el bolsillo, entonces saca lo que está en el corazón y ahora sí puede comprar el aguardiente, puede invitar a sus amigotes y lo demás y se emborracha. Eso no es que porque el trabajo, eso no. Eso estaba en el corazón de la persona. Entonces la gente dice, no, pero es que, ¿cómo así que él robó? Lo que pasa es que él no había tenido oportunidad y apenas tuvo la oportunidad de robar. ¿Cómo estaba en el corazón? Entonces sale ese corazón. Por eso Jesús es muy claro y habla de esto. Y eso es lo que la Biblia habla, dice que las obras de la carne, que están en Gálatas 5, 19 al 21, son obras de la carne. Pero nosotros, cuando nos hemos arrepentido, y termino con esto, tenemos que demostrar entonces el fruto del Espíritu, porque si nos hemos arrepentido, que ese es el proceso, tú reconoces que has pecado, Dios te coloca en tu corazón la convicción, ya tú tienes la convicción de que has pecado, ya tú tienes la convicción de que le has fallado a Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reconocer eso delante de Dios, confesar tu pecado delante de Dios, tomar una decisión de tener un corazón a partir de ahora diferente, un corazón limpio, y decir, ya no quiero seguir igual en mi vida como la estaba llevando, quiero comenzar a partir de hoy. Hoy es un buen día para comenzar, entre otros. Comenzar a partir de hoy mi nueva vida. Señor, yo te pido perdón por esto, verdaderamente reconozco que fallé contra ti, mi pecado te lo confieso, declaro mi pecado hoy, Señor. Pero eso tiene que nacer del corazón, no es, repitan conmigo esta oración, Señor Jesús, yo reconozco porque eso lo hicimos mucho y terminamos siendo engañados, mis amados, diciendo que habíamos nacido de nuevo cuando no habíamos nacido de nuevo, cuando no había en el corazón verdaderamente ese sentir de arrepentimiento y de cambio. Eso tiene que ser de una manera, pienso, individual, donde cada uno reconoce su pecado, le confiesa el pecado. ¿Cuál pecado? Esto y esto y esto. Perdóname lo que les voy a decir, así como tuvimos las agallas de cometer los pecados uno a uno, así tenemos que ir delante de Dios y pedirle perdón de cada uno de nuestros pecados. Señor, perdóname esto, por esto, para poder ser limpios, mis amados. Cuando la persona entonces se arrepiente de corazón, reconoce eso, entonces el Señor le da el regalo que se llama el Espíritu Santo.
La única manera, el único camino infalible para que el Espíritu Santo venga a la vida de una persona es cuando la persona se arrepiente de corazón, cuando la persona nace de nuevo. Ahí viene como regalo, como sello, el Espíritu Santo para la vida. Es que hay personas que no se han arrepentido y pues fueron a eventos y fueron a encuentros y una cantidad de actividades que lo llevaron a sus iglesias y entonces le imponían las manos y dijeron, no, recibe el Espíritu Santo, y piensan que el Espíritu Santo se recibe por imposición de manos. No, el Espíritu Santo es un regalo que Dios le da cuando ve un corazón contrito, un corazón humillado. Y entonces cuando el Espíritu Santo, mire cómo todo va comenzando a concatenar, cuando el Espíritu Santo está dentro de la vida de la persona, esa persona ahí sí puede comenzar a dar frutos del Espíritu Santo, que son los que están registrados en Gálatas 5, versos 22 y 23. Que el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, y esas características y otros que están también en la Biblia, comienza la persona a desarrollar. Pero ¿cómo va a desarrollar la paciencia? ¿Cómo va a desarrollar el perdón? ¿Cómo va a desarrollar la paz si no tiene el Espíritu Santo? Entonces están luchando en sus fuerzas, y en nuestra fuerza nosotros no podemos salir adelante. Por eso es que el apóstol Pablo habla de esa tristeza que es según Dios. Una tristeza que según Dios nos hace, lo que está pasando seguramente en estas reuniones, nos confronta y nos hace sentir mal delante de Dios. Pero esa tristeza nos lleva al arrepentimiento, y ese arrepentimiento nos lleva a la vida. Mientras que la tristeza según el mundo es temporal, y esa tristeza los lleva a la muerte, porque se sintieron mal, pero si no hubo un arrepentimiento de corazón, esa persona finalmente van a terminar muriendo sin Cristo y van a terminar siendo condenadas. Por eso en 2 Corintios capítulo 7, verso 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y en este estudio que terminamos, podemos entender mucho más claro este pasaje. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. En la otra tristeza, según el mundo, produce tristeza, pero una tristeza de muerte. O sea, se sintió mal en su momento, pero realmente no hubo cambios en su vida, realmente su vida siguió siendo la misma. Así, mis amados, que este es uno de los temas trascendentales en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Y el propósito de hoy es que nosotros hayamos sido confrontados con eso. Y yo estoy casi seguro que muchos de los que estamos aquí en la sala necesitamos dar un paso de verdadero y genuino arrepentimiento según Dios, no según los conceptos de los hombres, no según lo que tú piensas, según lo que dice Dios. Y eso tiene que nacer en el corazón. Y yo veo personas que podrían estar mucho mejor, mis amados, pero que están atadas con algo, están amarradas con algo. Hay un pasado que no les deja en paz. Hay un pasado que las tiene ahí frenadas por algo que en algún momento de sus vidas alguien les hizo, alguien les marcó. Y quiero decirles, mis amadas, que si tú no sueltas eso, tú no vas a poder avanzar. Tú tienes que reconocer que ese rencor y esa amargura no te va a llevar a ningún lado. Que al contrario, eso te va a llevar a que tú estés apartada de Dios, que no puedas disfrutar de lo que Dios tiene. Tú tienes que quitar ese rencor. A Dios no le agradan las personas rencorosas, personas rencillosas. Eso no está ante los ojos de Dios bien. Hay personas que quizás están aquí en la sala y están escuchando, pero saben que están haciendo negocios turbios, saben que están evadiendo impuestos, saben que están haciendo trampas en sus negocios, saben que están mintiendo, saben que no están teniendo una vida correcta delante de Dios. Mis amados, el llamado en esta mañana en particular es para que tengamos una tristeza según Dios. Y si nosotros logramos dar ese paso, reconocer que tú estás mal delante de Dios, hoy es un tiempo, hoy es un buen día para comenzar tu nueva vida cristiana, y te doy la bienvenida a la vida cristiana. Una vida, un arrepentimiento según Dios y no según el mundo. Hay personas que están acá que aparentemente dicen, yo me arrepentí. ¿Sabes que tú no te has arrepentido? Tu esposa tal vez, tus hijos tal vez, o tú piensas que te has arrepentido, pero no porque no hay cambio en tu vida, porque sigues siendo orgulloso, sigues siendo altivo, y tú dices te arrepentiste porque fuiste sorprendido. Si no te hubieran sorprendido, tal vez te hubieras quedado callado con ese pecado oculto, como nadie se dio cuenta. Entonces, no, mis amados, aquí debes entender que tú pecaste delante de Dios, y delante de Dios tienes que pedirle perdón para que tu corazón sea limpio y puedas tener esa conciencia tranquila que no te deja. Vamos a abrir los micrófonos, pero antes permítame, yo quiero orar por este mensaje, para que esta palabra, que es una semilla, así la palabra es una semilla, haya entrado a los corazones, y que esos corazones puedan tener cambios y podamos dar fruto. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Es una palabra de vida, Dios. Gracias porque esta palabra, Señor, puede ocasionar milagros
milagros de restauración de vidas, milagros de nacimientos nuevos, milagros, Señor, de cosas que comienzan a suceder en estas vidas espirituales que ni siquiera se han imaginado, porque tú te complaces, Señor, con aquellos hijos cuando tienen un corazón contrito y humillado. Tú no desprecias, Señor. Al contrario, tú honras a los que te honran, Señor, y a ti no te podemos engañar, Dios. Por lo tanto, Señor, tú conoces en esta sala los que tienen un corazón que necesita arrepentirse de verdad. Dios, por favor, haz tu obra. Lo que yo tenía que hacer al transmitir la palabra ya lo he hecho. De aquí en adelante es tu Espíritu Santo, yo no me meto en tu terreno. Es el Espíritu Santo el que nos va a convencer a cada uno de nosotros de las áreas que estamos, Señor, caminando mal, y llévanos, Señor, a ese genuino arrepentimiento, ese arrepentimiento según Dios, para la gloria tuya, Señor. Y todo cambio que suceda en esta tu iglesia, Dios, te daremos solamente la honra a ti. Que así como el apóstol Pablo se alegró un día de ver esta iglesia cambiada, así, Señor, queremos decir un día, hemos cambiado. Y qué orgullo, un sano orgullo decir que estamos en una iglesia que nos está formando para ser verdaderos hijos de Dios. No está detrás de nada más, no tiene ningún interés, sino la salvación de las almas. Bendito eres por siempre, Señor. Amén y amén.